En esta sesión vamos a hablar de la metodología para el diseño del videojuego. Esta metodología está organizada en 4 fases. La primera fase es recolección y análisis de información. Quiere decir que como título nivel 1, con la numeración 5, vamos a tener metodología para el desarrollo del videojuego. Y el primer subtítulo, es decir, el primer título nivel 2 de ese título va a ser 5.1. Recolección y análisis de información. Continuaríamos 5.2. Diseño de videojuego, 5.3. Desarrollo del videojuego y 5.4. Implementación y pruebas. ¿En qué consiste el primer subtítulo, que es recolección y análisis de información? En este punto vamos a detallar qué instrumentos se utilizaron para recolectar la información, cómo se aplicaron y a quiénes. Entonces, por ejemplo, para recolectar la información del proyecto de grado que se está realizando, se utilizaron entrevistas aplicadas a tales personas, se aplicaron por medio de la herramienta Google Forms, y aquí está el enlace. En la parte, bueno, también se utilizaron encuestas aplicadas a 10 niños del área rural del municipio de Samacá. Se aplicaron vía web, vía WhatsApp, utilizando, bueno, como lo hayan realizado. También deben hacer gráficas y análisis de las preguntas más relevantes. Eso lo van a hacer de acuerdo con la explicación del video de tecnología informática, en el que explica cómo hacer las gráficas, qué tipo de gráficas hacer y cómo hacerlas. Entonces, cuando ya las tenemos listas, las copiamos y las pegamos en este punto. El diseño del videojuego está compuesto por la narrativa, que recordemos que la narrativa se debe mirar el sistema, el videojuego como un sistema, y que debemos tener un momento el sistema muerto, después una situación que lo desequilibre para que lo lleve a la vida, y luego qué hacer para que el sistema esté nuevamente muerto, en completa calma. Los componentes del videojuego son las reglas, las mecánicas, las dinámicas y las estéticas, que esas también ya están explicadas en otro tutorial. Y por último, el prototipo. En prototipo vamos a tener 2 elementos muy importantes. El primero es la forma y el diseño del videojuego que vamos a realizar, pero inicialmente lo vamos a hacer como un juego de mesa. Pueden utilizar papel bond, papel periódico, hojas de papel pegadas, bueno, lo que sea. El todo es que ese juego debe ser jugable en mesa. Si tenemos, por ejemplo, las vidas van a ser tarjetas, las preguntas, si responde del azar, entonces vamos a tener dados, pero ese juego va a ser jugable en una mesa. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que yo pueda probar y establecer normas y reglas que de pronto no haya tenido en cuenta. Pueden utilizar fichas de parqués para que no sea necesario que hagan muñequitos o tapas. Bueno, ya depende de ustedes y de su creatividad. Esa es la primera parte del videojuego. El, el que ese juego sea jugable en mesa. Entonces, no olvidemos hacer un video y tomar fotos del cómo estamos jugando nuestro juego en una mesa. Cuando ya tengamos claro lo que son las normas, las reglas y cómo va a funcionar, entonces ya pasamos a diseñar lo que es el prototipo. En el prototipo lo que vamos a hacer es un dibujito, un gráfico de cómo, voy a cambiar el color para explicarles
de cómo iría esa pantalla. Entonces, por ejemplo, la pantalla número 1 de mi juego va a aparecer con una bienvenida. Va a estar aquí y va a aparecer bienvenido, va a aparecer una carita feliz, va a tener un botón de jugar, bueno, en fin, como ustedes lo vayan diseñando. Así deben graficar cada una de las pantallas. Para eso van a utilizar una tabla de este tipo. Entonces, esta va a ser la pantalla número 1. El nombre puede ser, por ejemplo, bienvenida al juego. La descripción vamos a colocar ¿para qué sirve la pantalla? Entonces, por ejemplo, permite motivar al estudiante para que inicie a jugar. La condición de entrada, ¿cómo hago yo para llegar acá? Entonces, ¿cómo hago? Pues instalar y ejecutar el juego. ¿Y cómo hago para salir? Dar clic en la X que se encuentra en la parte superior derecha. Y así debemos hacer la descripción con cada una de las pantallas. Entonces ya la pantalla, si yo le di clic aquí en jugar, la pantalla 2 será, bueno, ya el nombre sería inicio del juego, la descripción permite al estudiante seleccionar su rol, bueno, lo que sea. La condición de entrada es clic en inicio de la pantalla número 1. Y la salida, ¿cómo hacemos para salir de ahí? Eso se debe hacer con cada una de las pantallas que tengamos dentro de nuestro videojuego. Ese es el tercer elemento del diseño del videojuego. Entonces, ahora, en desarrollo del videojuego, ¿qué es lo que va? Entonces, vamos a detallar en qué lenguaje se va a programar. Eso lo podemos hacer en un párrafo. ¿Qué plataforma se va a usar? Como ya están desarrollando en este punto, van a tomar capturas de pantalla de algunos códigos empleados en la programación y van a realizar su explicación. Entonces, este código me sirve para estos elementos. Bueno, y por último, los requerimientos técnicos. Va dentro del desarrollo del videojuego. Entonces, ¿en qué equipo puede jugar? ¿Con qué características? ¿Qué características debe tener el celular en el que yo voy a instalar mi videojuego para que funcione adecuadamente? Y de igual forma, ¿qué requerimientos va a tener mi computador o el computador en el que yo puedo instalar mi videojuego para que corra adecuadamente? Entonces, ¿qué deben tener en cuenta en requerimientos técnicos? Van a tener en cuenta el espacio libre en disco, la memoria RAM, la velocidad del procesador, la resolución de la pantalla, qué elementos necesita, si teclado, mouse o simplemente la pantalla touch, bueno, lo que ustedes requieran para que su juego funcione adecuadamente. El cuarto paso, ese sí ya se hace cuando ustedes han terminado la programación, es la parte de la implementación y pruebas. Aquí que van a tener fotos de la instalación y puesta en marcha de la aplicación del videojuego. Van a hacer un informe de los inconvenientes presentados y cómo los solucionaron. Y van a contar los aciertos observados en la implementación. Entonces ustedes van a observar y van a decir, ay, esto fue bueno, esto fue positivo. Eso sería como cuarto punto dentro de la metodología para el desarrollo del videojuego.